Bienvenidos, muy buen día, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Clínica. Quiero saludar a todos aquellos que se van conectando desde diferentes partes del mundo. Recuerden que la sesión de hoy será en español. For English speakers, welcome to the online postgraduate course on small clinical neurology. Please remember to choose your language channel using the icon that looks like a world. This icon is located next to the icon of raise your hand at the bottom of the screen. Aprovecho para agradecer a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria y a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria por su apoyo en este evento y tengo una sorpresa para todos el día de hoy. VetCan Specialist, como parte de sus espacios educativos, ha incluido un módulo de bienestar y salud mental en sus programas de formación, así que los invito a ver el módulo VetCan for Vets Wellbeing, que ya se encuentra en la plataforma y está compuesto por varias conferencias muy interesantes, así que vayan a verlas. Y sin más preámbulo, hoy continuamos con el primer módulo Neuroanatomía y Neurofisiología con la conferencia Anatomía aplicada de la médula espinal, continuando con el doctor Vicente Eix. Doctor, muy buenas Hola, noches. hola, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien. Yo no tengo que hacer nada en el icono de interpretación, ¿verdad? No. No, Ok, perfecto, doc. venga, Es pues ahí. Listo, voy doc. a... Bien, el auditorio es todo tuyo. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Un momentito. A ver, ahora me veis bien. ¿Veis bien la pantalla que se comparte? Estupendo. Perfecto. Voy a intentar quitar esto, a ver cómo lo quito, que no me acuerdo cómo se hace. Ahora, fuera. Muy bien. Entonces, bien, hoy nos toca la médula espinal, spinal cord. A ver, supongo que, como comentaba antes, a micrófono cerrado, mucha gente supongo que estará esperando, pues eso, el asta dorsal, el asta ventral, la sustancia gris, la sustancia blanca. Pues no, creo que vamos a enfocarlo de una manera diferente, ¿vale? Vamos a enfocar desde morfológicamente, no desde un nivel histológico. Si acaso en otro momento sí que se puede hacer colocando tractos y vías para tener más sentido. Mirad, sabéis que la médula espinal está situada en el canal vertebral. ¿Y qué es el canal vertebral? Pues no es más que la sucesión de los agujeros vertebrales, ¿vale? Cada vértebra tiene en su interior, está formado por un cuerpo, un arco, y en su interior está el agujero vertebral. Pues la sucesión. Fijaros que también tenéis que tener en cuenta, y sabéis los clínicos, que una gran parte de las lesiones neurológicas que afectan a la médula espinal son indirectas, me refiero a que son por lesiones o patologías de las estructuras que rodean a la médula espinal. Fijaros que la médula espinal está en este canal óseo que le da una protección, pero a la vez se convierte en una trampa, ¿vale? Fijaros también que las vértebras son de diferente aspecto, bien las cervicales, luego pasamos a las torácicas, y fijaros que hay una transición entre las cervicales hacia las torácicas, no es de golpe, ¿vale? Hay algunas zonas en donde quizás ahí veis, de torácica empieza a haber la transición, esta es la vértebra anticlinal, la número 11 en perros, y luego ya empezamos a pasar hacia las lumbares, hay una transición. Estos suelen ser los puntos de transición, los puntos también donde más sufre esa columna. Luego continuamos ya hacia la zona lumbar, ya pasamos a la zona sacra y luego las vértebras caudales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, evidentemente, algo hay que decir, ¿verdad? Esto es un dibujo de una sección transversal de la médula espinal, en donde podéis apreciar la sustancia gris con estas tipo alas de mariposa, con un cuerno o asta dorsal, un cuerno o asta ventral y una sustancia gris intermedia, que en algunos lugares sí que va a dar un pequeño relieve, pero este relieve es mucho más pequeño de lo que se pone en los dibujos, que sería el asta intermedia o el asta lateral. Entonces, recordad que el asta dorsal está formada por neuronas que van a recibir información del exterior. Estas fibras van a ser las fibras aferentes a mí, ¿vale? Que van a formar la raíz dorsal.
El cuerpo de estas neuronas se acumula formando ganglios, que son los ganglios espinales o ganglios de la raíz dorsal. Perdón. Entonces, a nivel, el asta ventral está formada por cuerpos de neuronas cuyo axón se proyecta afuera formando la raíz ventral. De tal manera que si cortáramos la raíz dorsal, eliminaríamos la información aferente o sensorial. Y si cortamos la ventral, la motora. ¿Vale? Una vez se han juntado, forman un nervio espinal que va a salir por un agujero, que es el agujero intervertebral o vertebral lateral, dependiendo de dónde esté. Y luego ya cada nervio va a formar ramas que van a tener los dos componentes, sensoriales y motores, aunque habrá fibras que solo serán de un tipo. Entonces, una consideración. Fijaros que aquí están los cuerpos de las neuronas. Entonces, claro, aquí es muy fácil, ¿verdad? Que es decir, un cuerpo de una neurona con sus dendridas y luego un axón muy largo, una típica neurona motora. Pero estas neuronas, ¿qué debemos decir aquí? Pues resulta que, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué será el axón? El axón es lo que sale del cuerpo, por lo tanto, el axón es este de aquí. En cambio, todo lo demás será una dendrida muy larga, ¿vale? Que vendrá de su origen, de donde se haya producido el estímulo. Entonces, ahora lo que vamos, fijaros que luego la sustancia blanca rodea la sustancia gris, porque es algo muy primitivo, como os decía el lunes, de tal manera que lo blanco por fuera y lo gris por dentro. Entonces, esta sustancia blanca forma cordones, y los cordones en latín se dicen funiculum, por eso forma funículos. Habrá dos dorsales separados por tejido conectivo, ¿vale? Que es el septo mediano dorsal, dos laterales completamente independientes y dos ventrales separados parcialmente por la fisura media ventral. Digo parcialmente porque aquí hay una zona de sustancia blanca que constituye la comisura blanca. Y alrededor del canal central está la comisura gris. Cuando en neurología hablamos de gris o blanco, comisura gris se refiere a fibras mielínicas, fibras amielínicas. Y comisura blanca se refiere a una comisura formada por fibras mielínicas. Entonces, ahora vemos un corte transversal, esto es a nivel cervical. Fijaros que está hecho este corte a nivel de un disco intervertebral, veis el núcleo pulposo, el anillo fibroso y la médula espinal con la fisura media ventral. Y tenéis aquí en marronáceo es la sustancia gris con el asta dorsal y el asta ventral y el canal central y los funículos. Fijaros que luego en la raíz dorsal, la raíz ventral y la raíz dorsal tiene un ensanchamiento que es el ganglio espinal, que está siempre muy cerca del agujero intervertebral, en este caso, porque está entre las vértebras. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una laminectomía dorsal completa para ver la médula espinal en su interior. Y en las imágenes ventrales tenéis una visión dorsal y una visión ventral. A ver, aquí, a ver ahora cómo es difícil que no sé, mantener la interacción con contestaciones, pero aquí una de las preguntas típicas es, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Es sistema nervioso central o hay algo más aquí? A ver, casi es una pregunta retórica, ya que como no me contestáis, pues mirad, aquí vemos que hay central y periférico, las dos cosas, porque el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal, que es este cordón tan largo, ¿vale? Y el sistema nervioso periférico lo forman las raíces de los nervios, ya sean craneales o espinales, ¿vale? Las raíces de los nervios. Evidentemente, las raíces están dentro del canal vertebral, pero son periférico. Por eso las radiculopatías se consideran patologías del sistema nervioso periférico, no del central. Y otra de las preguntas que aquí podemos ver, aunque no hablamos de nervios craneales, ahí tenéis los ojos y ahí tenéis el nervio óptico. Mal llamado nervio, porque no es un tracto. ¿Por qué? Pues porque el ojo
es un derivado del sistema nervioso central, concretamente la capa de la retina, ¿vale? Por lo tanto, esto sabéis que se forma a partir de evaginaciones del tubo neural, de la porción prosencefálica. Por lo tanto, esto no es realmente un nervio, ¿vale? Entonces, veis que esta médula espinal, que es lo que nos toca hoy, está envuelta por unas membranas. Y en griego, membrana es meninx, por lo tanto, membranas. ¿Cuáles son estas membranas? Pues bien, hay dos. Hay una dura madre, que es la más externa, formada por dos hojas, luego lo veremos. Una hoja externa, que es la que está pegada al hueso, es la hoja perióstea, y una hoja interna, que es la que nosotros normalmente vemos y abrimos, que es translúcida, dura, gruesa. Por eso a esta dura madre la llamamos la paquimeninge. Paqui significa grueso, por eso paquidermo es piel gruesa. Y luego tenemos las leptomeninges, leptofina, que son la pía aracnoidea, porque una se continúa con la otra. La aracnoides y la pía madre. La pía madre es la madre suave, sería la traducción, porque es la que está íntimamente en contacto con el parénquima nervioso y no se puede separar. Y la aracnoides es porque es esa membrana en el que por debajo, entre la pía y la aracnoides, tiene unas trabéculas de tejido conectivo que le dan un aspecto de tela de araña. Bien, las meninges son muy importantes porque proveen de factores tróficos para la supervivencia de las células. No se puede estar sin las meninges. Controla la migración de las neuronas durante el desarrollo, la generación de neuronas a partir de progenitores, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo van a estar esas meninges ordenadas alrededor de la médula espinal y de sus raíces. Aquí tenéis un esquema en el cual veis que la pía madre, que está dibujada en color naranja, no solo está recubriendo a la médula espinal, sino que también se continúa recubriendo a la raíz de los nervios espinales, íntimamente adherida. La aracnoides está cubriendo, dejando un espacio que es el espacio subaracnoideo, pero como está pegada a la dura madre, va a formar una bolsa que contiene a la médula espinal y a la porción proximal de las raíces, ¿vale? Entonces, ¿y por qué está pegada? Debido a que la presión que hace el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo empuja al aracnoides hacia la parte más externa y contacta con la dura madre, ¿vale? Entonces, pero fijaros que luego, después de la porción más proximal, en la porción más distal de las raíces de los nervios, cada raíz va a tener su propia bolsa, formada por la aracnoides y la dura madre, ¿vale? Mirad, esto es una sección transversal en resonancia magnética donde vemos la médula espinal. Como es una imagen potenciada en T2, yo veo hiperintenso el líquido cefalorraquídeo. Ahí tengo la arteria espinal ventral, la veremos el próximo día. Y fijaros que luego por fuera tengo la raíz dorsal, la raíz ventral, y esto es un gran, que lo veremos el próximo día, el plexo venoso vertebral interno ventral, ¿vale? De tal manera que fijaros que este sería el espacio epidural, el que está por encima de la dura, o sea, entre la hoja interna de la dura y la hoja más externa de la dura o perióstea, el que contiene grasa epidural. Y ahora la veremos muy bien en los vídeos. Bien, esto es una parte de la médula espinal, es de perro. Aquí se ha eliminado la dura madre y la aracnoides en la zona que recubre, esa bolsa que recubre a la médula espinal y a las raicillas que van a formar cada raíz de un nervio espinal. Fijaros que esta es la raíz dorsal con el ganglio espinal y la raíz ventral. Entonces, en este vídeo lo que vais a ver es que fijaros que esa bolsa era única para las raicillas y la médula espinal, pero fijaros que luego esa bolsa es única para cada raíz.
la raíz dorsal tiene una bolsa y la raíz ventral tiene otra, de tal manera que podemos introducir las pinzas entre la raíz dorsal y la raíz ventral sin lesionar las meninges. Por eso veíamos que había grasa en ese espacio entre la raíz dorsal y la raíz ventral, que es la grasa epidural, ¿vale? ¿Lo veis? Esto que había aquí, raíz dorsal, raíz ventral, y esto es el espacio que hay, porque esta raíz dorsal está recubierta por pía, aracnoides y dura, ¿vale? Y está lo mismo, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a meternos dentro del canal vertebral y vamos a ver cómo esa grasa tiene una distribución metamérica, que es segmentaria esa distribución, no es uniforme a lo largo de toda la médula espinal. Vamos a ver dónde estamos. Estamos a nivel de la salida de un nervio, pero viéndola desde dentro. O sea, estamos dentro del canal vertebral. Mirad toda la grasa. Ahí tenéis el ganglio, el ganglio dorsal, ¿vale? Fija, y la raíz dorsal, ¿vale? Esta es la grasa es muy abundante a nivel de donde van a salir los nervios y donde está el ganglio de la raíz dorsal, ¿vale? Fijaros que en la resonancia magnética podéis ver, esto es a nivel cervical, vamos a hacer vamos a agrandar una zona, ¿vale? Con su disco intervertebral, ¿vale? Con su anillo fibroso, su núcleo pulposo, la médula espinal. Entonces, está íntimamente cubierta por la pía madre. Y por fuera tenemos la dura con la aracnoides. Y este es el espacio subaracnoideo que contiene CSF, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Y encima tenemos el espacio epidural entre la dura madre perióstea y la hoja externa y la hoja interna. Pero fijaros que esta grasa epidural prácticamente está ausente a nivel de los primeros segmentos, ¿vale? Sobre todo a nivel ventral, en el suelo del canal vertebral, ¿vale? Y eso es debido, como luego veremos, a que esas dos hojas de la dura ahí están adheridas la una a la otra, ¿vale? Para evitar que, como esa es una zona muy móvil, evitar que haya un pellizcamiento durante la flexión y o extensión. Por lo tanto, allí no vamos a tener grasa y arriba muy poca. En cambio, va a ir incrementándose esa grasa, fijaros, dorsalmente, a nivel de donde se encuentran los discos intervertebrales, pero como habéis visto en el vídeo, sobre todo a nivel de los agujeros intervertebrales, que es por donde va a salir los nervios, ¿vale? A nivel lumbar, más de lo mismo, ¿vale? Fijaros la distribución segmentaria de la grasa epidural, ¿vale? Y luego también a nivel, al final aquí tendremos el sacodural, ¿verdad? Con esa extensión de CSF. Y luego aquí vuelve a haber bastante grasa epidural alrededor del filamento terminal, ¿vale? El filum terminale rodeado aquí por el ligamento espinal de la dura madre. Entonces, si nosotros nos vamos a verlo esto en secciones en un animal fijado, veréis que esto es un corte a nivel del atlas, ¿veis? Ahí tengo el diente del axis, ¿vale? El arco ventral del atlas, el arco dorsal del atlas, la médula espinal, ¿vale? ¿Vale? Ahí estaré a nivel del segmento C2, C1, C2, más C2. Entonces, de hecho, en este caso concreto, fijaros qué veo yo aquí. Fibras, esto es blanco, esto es la decusación de las pirámides. Fijaros, el tracto córtico-espinal o piramidal, ahí se ha decusado, se ha cruzado al final para formar el tracto córtico-espinal que tendrá una situación en el funículo lateral más dorsal. Pero fijaros que aquí no hay grasa. Esto es el plexo venoso vertebral interno ventral, que aquí tiene una situación lateral para convertirse en el seno cavernoso, ¿vale? Y aquí no tiene. Si me voy a nivel, ya estoy a nivel del axis aquí, ¿vale? Fijaros que aquí sigue habiendo muy poquita grasa epidural, ¿vale? Aquí hay muy poca, porque en este nivel las dos hojas de la dura están adheridas. Fijaros que aquí tengo el seno venoso y el seno venoso está en el espacio epidural, de tal manera que tengo la hoja externa o epidural
y la hoja interna. Esta separación da lugar a que haya estos senos venosos, ¿vale? Y aquí es lo mismo, estos senos venosos de la dura madre. Ahora yo me voy más caudalmente. Entonces, fijaros que va a empezar a aparecer grasa. Fijaros, ¿veis la grasa allí? Grasa epidural. Seguimos a nivel cervical y evidentemente hay mucha grasa, está a nivel torácico, sobre todo hay mucha grasa dorsal y a nivel de donde va a salir los nervios espinales, ¿vale? Allí se acumula, como hemos visto en la disección. A nivel lumbar, pues va a pasar lo mismo, sigue acumulándose dorsalmente y lateralmente es una extensión por donde van a salir los nervios, ¿vale? Aquí ya nos vamos yendo hacia la zona más caudal lumbar, ¿verdad? Eso sería el cono medular, cuando ya se hace más estrecho de la médula espinal. Fijaros algo, fijaros que está la médula espinal, ahí tengo la dura madre, todo esto son raíces. Como veis, hay las raíces de la cauda equina, pero recordad lo que os he dicho. La porción proximal de las raíces está dentro de la bolsa de dura y aracnoides. Solo es la porción distal la que va a tener cada una su propia bolsa. Por eso ahí tengo la porción proximal y fuera tengo la porción distal con la grasa epidural, que es esto de ahí, ¿vale? Ya a nivel ya me voy, estoy en caudaquina aquí, ¿vale? Lo mismo, fijaros que dentro sigue habiendo raíces que son las proximales de la cauda y fuera vamos a tener las raíces, la porción más distal, pero con grasa epidural, ¿vale? Ya nos vamos y a esto será a nivel ya del ligamento espinal de la dura madre. ¿Veis? Con el saco dural, que es este de aquí, que rodea al filamento terminal. Ahí tenéis también la grasa muy, muy abundante en esta zona. Entonces, dicho esto y que luego volveremos con estos conceptos, vamos a ver ahora un vídeo en el que veremos el encéfalo y la médula espinal extraídos del neurocráneo y del canal vertebral rodeados por la dura madre. Entonces, recordad que esta es la hoja interna de la dura. Es como se continúa la del encéfalo, se continúa con esa bolsa que engloba a la médula espinal y a la porción proximal de las raíces de los nervios. Aquí es muy fácil verlo porque esto es a nivel del plexo braquial, pero luego, como estos a nivel torácico son más cortos, es más difícil esa apreciación, ¿vale? Y vemos como si fuera solo la parte más externa, la interna ha quedado englobada dentro. Nos vamos hacia atrás, recordad que esto se llama la intumescencia lumbar y ahí tengo la cauda equina, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es ver la médula espinal en el canal vertebral a través de una laminectomía dorsal completa. Ahí tenéis la médula espinal. Fijaros, ¿veis? Y esto es a nivel cervical caudal, por eso esto es el plexo braquial, ¿vale? Que sabéis que el plexo braquial va de C6 a T2. Recordad que hay segmentos cervicales, hay 8, uno más que vértebras, ¿vale? Por lo tanto, la intumescencia cervical, pero esto supongo que ya lo conocéis, es C6, C7, C8, T1, T2. Y luego va a haber tantos segmentos espinales como vértebras haya, ¿vale? Y la intumescencia lumbar que irá desde L4 hasta S3. Vamos a verlo en el vídeo y vais a ver cómo esto es una visión dorsal, ¿vale? Veis que, fijaros que hay muy poco espacio. Por lo tanto, cualquier lesión que ocupe espacio, allí va a ser una trampa para la médula espinal, porque la médula espinal está protegida, pero de ahí no puede salir y será comprimida. Y eso va a provocar, pues bueno, signos neurológicos y dolor, ¿vale? Nos llegamos a la zona lumbar y vamos a ver ahí el ensanchamiento que es la intumescencia lumbar, ¿vale? Seguimos y vemos cómo esa bolsa de dura y aracnoides se extiende mucho y fijaros que se extiende dentro incluso del canal del sacro. Este es el hueso sacro formado por S1, S2 y S3. Me refiero a las vértebras. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la dura y la aracnoides para ver lo que hay dentro.
Entonces, la hemos abierto y podemos ver, esto es el funículo dorsal. Fijaros que a nivel cervical es muy grande, es muy ancho, pero se hace más estrecho cuando ya nos desplazamos a la zona torácica, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Esto es porque las fibras propioceptivas del funículo dorsal que habían entrado desde el miembro pelviano hacia el funículo dorsal, a nivel torácico lo van abandonando, por lo tanto se va haciendo más pequeño y esas fibras propioceptivas, ¿verdad?, van a ir localizándose a nivel del funículo lateral, por eso se hace más estrecho. En cambio, a nivel cervical, las fibras propioceptivas del miembro torácico van incorporando ese lugar del funículo dorsal, ¿vale? Por lo tanto, el funículo dorsal vuelve a hacerse más grande a nivel cervical. Vamos a verlo. ¿Veis ahí? Y fijaros que, eso es muy interesante, fijaros son las raicillas dorsales, ¿vale? Estas son las entradas, y fijaros como no hay espacios huecos. En los dibujos siempre se pone una raíz dorsal y una ventral, pero eso es mentira, porque si solo hubiera una, aquí quedaría un espacio hueco. Fijaros que cada raíz se abre en abanico para poder entrar a la médula espinal, lo mismo que para salir, ¿vale? Entonces vamos yendo hacia, veis que en la zona torácica es muy estrecho el funículo dorsal, es por esa razón, ¿vale? Y cuando nos vayamos aproximando a la zona lumbar, veremos que en la intumescencia lumbar ese funículo dorsal vuelve a ser grande, es porque ha recogido las fibras propioceptivas del miembro pelviano, ¿vale? Vuelve a ser más ancho, ¿vale? Ahora lo veremos, y, vale, evidente, no. ¿Veis lo ancho que es? Estamos en intumescencia lumbar, ¿vale? Y todo esto son las raicillas de la caudequina. Fijaros cómo todas las raíces, la porción proximal está englobada dentro de ese saco de dura y aracnoides, ¿vale? ¿Lo veis ahí dentro, ¿vale? Dentro. Este sería el saco dural al final. Fijaros cómo, y si nosotros levantamos la médula espinal, estas son las raíces que van a formar la cola de caballo o caudequina. La nómina anatómica veterinaria se refiere a las raíces que forman la caudequina como las raíces caudales de los nervios caudales y sacros. Pero eso, a ver, sí y no, porque nosotros veremos también que los últimos lumbares también deberían ser incorporados a la caudequina. De todos modos, siempre debemos seguir la nómina. Vale, entonces vamos a ver esto. Y ahí la tenemos levantada y esas son las raíces que van a formar la caudequina, que evidentemente son muy largas porque la médula espinal durante el desarrollo creció menos que el canal vertebral. Pero como cada nervio ha de salir por el agujero que le toca, pues esos son más largas, ¿vale? En cambio, si nos vamos ya más rostralmente, vemos que las raíces son más cortas porque el segmento medular se localiza ya en la vértebra que llevará su número. Entonces vamos a ver esto internamente. ¿Veis? Ahí tengo la intumescencia lumbar y que cada vez se va haciendo más pequeña la médula espinal, perdón, y va a formar una estructura cónica que recibe el nombre de cono medular, que estará formado por los segmentos ya sacros y caudales. Vale, vamos a verlo. Y fijaros también en la distribución de la grasa epidural. ¿Veis? Ahí está, fijaros la bolsa. Esa es la bolsa formada por la dura y la aracnoides. Tened en cuenta que es la hoja interna, ¿eh? Esta es la hoja externa, está perióstea, ¿vale? Que es donde está la grasa. Por lo tanto, toda esa grasa epidural está entre la hoja del perióstea y esa hoja interna de la dura. ¿Vale? Y ahí tenéis al final el filamento terminal, este es el hueso sacro. ¿Vale? Vale, eso es. Entonces, en el gato, ¿qué pasa en el gato? Aquí veis, también va a ser una disección en gato. El neurocráneo no lo hemos abierto, pero sí hemos hecho una laminectomía dorsal para poder ver la médula espinal dentro del canal vertebral. Esta es la a nivel cervical
y a nivel de intumescencia y vamos a ir yendo hacia la zona torácica. ¿Y por qué? Porque yo quiero llegar a una zona, ¿veis? Todo esto va a ser la zona torácica, va a ser muy similar, pero yo quiero llegar a la zona, como veremos luego en las fotografías, para decir dónde llega la médula espinal en un gato. ¿Vale? Entonces, ¿hasta qué segmentos medulares llega? Pues es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es disecar un gato. Ya sabéis que yo siempre digo que el mejor libro de anatomía que existe, tanto de veterinaria como de humana, es el cadáver. Y cuidado, ahora me voy a permitir un paréntesis. No es correcto estudiar la anatomía en medios digitales. ¿Por qué? Me refiero porque normalmente todo estos están hechos a partir de un solo espécimen, de un solo animal. Algunos no, pero otros han cogido, han disecado un animal y vas viendo todas las disecciones de ese animal. Entonces, no, porque hay muchas variaciones que son perfectamente compatibles con la vida. Y por eso uno debe de disecar muchos, no solo uno, para ver las variaciones que se va a encontrar. Entonces, vamos a ver un gato. Esta es la columna de un gato, ¿verdad? Una visión dorsal. He marcado el número de las vértebras, ¿vale? La L1, etcétera, hasta la L7, el sacro, y ahí está con la médula espinal en su interior. Entonces, para tener la relación y ver de dónde salían los nervios, L6, L7, S1, etcétera, hemos marcado con unas chinchetas de colores la vértebra L6 y la vértebra L7. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Fijaros que esta es el L6, el L7. El S1 tiene muchas raicillas. Fijaros cuántas raicillas tiene el S1. ¿Vale? Este es el L7 y con su ganglio el L6. Pues fijaros que las raíces del L6 están situados, fijaros, mirad dónde he colocado la chincheta, a nivel de la vértebra L6. Por lo tanto, fijaros que el L7, si yo me voy hacia atrás, mirad las raíces dorsales del L7, ¿de dónde vienen? Vienen de su segmento espinal. ¿De dónde se sitúa? Pues entre la vértebra L6 y L5. De allí está el segmento medular del que van a salir las raíces que forman el L7. Y el sacro, el S1, fijaros que el S1 es enorme. Pues fijaros que tiene muchas raicillas y todas estas raicillas salen del segmento sacro S1, que es muy largo. ¿Y dónde está? Pues entre la vértebra L7, perdón, sí, entre la 7 y la L6. Ahí está el segmento sacro que es enorme. ¿Y qué va a pasar con los otros dos segmentos, el 2 y el 3, de donde van a dar lugar a las raíces, raicillas que formarán los nervios S2 y S3? Pues están a nivel de la vértebra L7, es donde he puesto la chincheta para tener una idea. Y por último, los segmentos caudales van a estar dentro del hueso sacro. Por lo tanto, si esto es una RM de gato, fijaros dónde voy a tener los segmentos caudales, dentro del hueso sacro. O sea que la médula espinal va a llegar hasta el hueso sacro, pero allí estarán solo los segmentos caudales. ¿Vale? Tenéis esa relación para saber dónde van a estar los segmentos. ¿Vale? Entonces, Doctor, dime. perdón interrumpirte. Tengo acá varias preguntas, sobre todo una que me están diciendo si podrías mostrar el filum terminale en el video anterior a la diapositiva de los gatitos, a la anterior a esa, el video, Aquí. en Sí, interno y externo. Ujú. aquí, ¿no? Bien. A ver, es aquí. Ahí lo tenéis. Mira, esto es el cono. ¿Veis? La intumescencia lumbar se hace más estrecho, va a formar lo que se llama el cono medular. Y a fijaros, este cordón ahora ya es un cordón de células de la glía. Aquí no hay neuronas. Es un cordón de células de la glía que se llamará el filamento terminal. Vamos a ver, es al final, ya está. Veis que esto, como es de perro, perdón, como es de perro, la médula espinal es más corta. Llegará sobre todo más o menos, fijaros dónde llega el cono medular. Más o menos llegará hacia la vértebra L6 o un poquito más allá hacia la L7. Pero ya dentro del final de la L7 y en la S1 tengo un cordón de células de la glía.
que tiene un trayecto en el interior de un saco, ¿veis este saco de duramadre y aracnoides, que es el saco dural? Un saco dural que es lleno de líquido cefalorraquídeo, que yo ya al final es tejido conectivo que se ancla a los cuerpos de las vértebras caudales, que es lo que se llama el ligamento espinal de la dura madre. No sé si os he contestado a la pregunta que me decías. Perfecto, y acá el doctor Franco tiene una afirmación que dice, entonces la cauda equina, cada raíz de nervios tiene su propia bolsa. Esa era- No, no, la cauda equina, la porción central. Vamos a ver si vamos a algunos vídeos. Vamos ahí. Mira, aquí yo creo que lo puedes ver. Fíjate que tú tienes ahí, y eso ya es el final, el cono medular, veis que es más pequeñajo, esto es la intumescencia, ¿vale? Pero se hace más pequeña, se hace más pequeña, ¿lo ves? Y ahí está, mira, la raíz, la porción proximal de las raíces está dentro. Creo que luego tenemos algún vídeo, sí, yo creo que tenemos vídeos en los cuales se puede ver esto, desmontado en disección, para que lo veas. Estas son la porción proximal de las raíces, pero la porción distal de las raíces de la cauda, perdón, está fuera, porque cada raíz tiene su propia bolsita, ¿vale? O sea, que en el espacio epidural, que es este de aquí, donde tengo la grasa, ahí voy a tener la porción distal de las raíces, pero la porción proximal está dentro del espacio subaracnoideo. Mira, mira aquí, no, en esta quizás no. Tengo ya una imagen. Ahí, fíjate, mira, aquí tú tienes la final del cono medular, ¿vale? Ahí tú tienes al final el cono medular. Mira, esto de aquí afuera es la bolsa de la dura con la aracnoides internamente. ¿Veis que la porción proximal de las raíces está dentro del espacio subaracnoideo? O sea que esta es una bolsa, toda esta bolsa que yo delimito con el puntero, tiene la médula espinal y la porción proximal, y la porción distal de las raíces está fuera en el espacio epidural, y cada raíz rodeada por las tres capas de las meninges, espía, aracnoides y dura. No sé si con esto os he contestado, pero luego veréis en un vídeo que creo que tengo incluido, veréis cómo solo está la porción proximal. No sé si, Perfecto, doctor. Por el ¿seguro? momento no. Sí, sí, algo yo creo que más adelante. Vale, vale, muy bien. Entonces esto es para que tengáis la idea de ese espacio epidural. Es un esquema. ¿Qué significa? Esto es el cráneo y el canal vertebral, ¿vale? Entonces, fijaros que por fuera está el hueso, esta línea, y por debajo solo os he dibujado la dura, nada más. Porque la dura tiene dos hojas. Una hoja externa, que está pegada al hueso, que es la hoja epidural, y una hoja interna, que está separada solo a nivel de la médula espinal. Y concretamente, y dentro de la cavidad del cráneo, ambas hojas están juntas. Solo dejan espacio cuando se van a encontrar los senos, por eso se llaman senos venosos de la dura, ¿vale? Porque están incluidos dentro, entre las dos hojas de dura. Y evidentemente arterias también de la dura madre, porque la dura madre tiene vasos sanguíneos también. ¿Vale? Y por eso estas dos hojas luego están separadas y contienen al plexo venoso vertebral interno ventral, que está situado como todos los senos venosos entre las dos hojas de dura. Y aquí hay grasa, ¿vale? Entonces, por eso cuando nosotros, pero resulta que en esta zona está adherida dentro del cráneo. Y además en el suelo del canal vertebral, ahí también están adheridas las dos hojas. Por eso, cuando nosotros sacamos el encéfalo de la cavidad del cráneo, ahí lo tenéis, fijaros que siempre nos queda la porción ventral del tronco, que es puente y médula oblongada,
la porción ventral del tronco, que es puente y médula oblongada, desprovisto de dura, porque en el suelo del canal vertebral ambas hojas de dura están muy adheridas la una a la otra y no las podemos separar. Lo mismo ocurre a nivel de el suelo del canal vertebral en los primeros segmentos cervicales. Creo que no va ahora. Ahora. Ah, no va. Bueno, ¿veis? Ahí está adheridas las dos hojas. Por eso al separarlo siempre se acaba rompiendo. ¿Vale? Bien, creo que tengo ahora, vamos a ver si luego sí que lo veremos porque creo que está, creo que lo tendremos. Yo creo que sí, no sé, creo que sí. Bien, vamos a ver otros conceptos de la médula espinal. A ver, eh, aquí os he dibujado un esquema de una vértebra, ¿verdad? Que va a tener arterias, venas y nervios, que no debemos olvidar, que es que está todo inervado, hasta los huesos, todo está inervado. Entonces, este es el agujero vertebral, recordad que forma el canal, el cuerpo de una vértebra que tiene tejido hematopoyético y dentro hay dos grandes senos venosos en el espacio epidural, que son los senos venosos, el plexo venoso vertebral interno ventral, que se continúa con el basilar sinus, con el seno basilar dentro de la cavidad del cráneo. Y que es muy importante porque estos senos venosos carecen de válvulas y esto hace que la sangre pueda circular en las dos direcciones, cráneo caudal o caudo craneal. Y la función de esto es poder equilibrar presiones intraabdominales, intratorácicas, ¿vale? Entonces, fijaros que van a recibir las venas, que son, yo lo veremos el próximo día, que son las venas, radiculares que vienen de la médula espinal a través de las raíces. Y unos arcos, fijaros que entre los arcos de las vértebras hay las ramas interarqueadas, ¿vale? Que van, en el caso a nivel cervical, conectan los dos plexos venosos, pero a nivel torácico se unen a las venas intervertebrales, ¿vale? Bien, y luego van a desaparecer. Pero esto yo es a modo de introducción, porque fijaros que además las arterias espinales que van a llevar sangre a la médula espinal y al resto de la vértebra, fijaros que van a estar enviando arterias nutricias que van a nutrir sobre todo no solo al arco, sino al cuerpo de la vértebra. Algunas van a entrar dentro y recordad, que lo veremos ahora en los vídeos, en el suelo de este agujero vertebral hay unos agujeros que se llaman agujeros basivertebrales, que son para las venas basivertebrales, que son una comunicación entre el plexo venoso que hay vertebral interno con el plexo venoso vertebral externo ventral. Y es el lugar por donde el tejido, la sangre neoformada va a poder salir, ¿vale? Ahí al torrente circulatorio. Pero por aquí también van a entrar arterias nutricias y nervios, porque el hueso tiene que estar inervado para tener su función hematopoyética. Por eso en humana, en algunas situaciones, cuando hay mucho dolor vertebral, lo que se hace es destruir esta inervación, porque esta inervación también lleva información de dolor y el dolor suele mejorar, suele desaparecer. Pero claro, esto no es bueno porque deja sin inervación el cuerpo de la vértebra. Entonces vamos a ver ahora un vídeo para ver esto bien. ¿Veis? Ahí os he dibujado el núcleo pulposo. Entonces, esto es un nervio espinal que va a salir y recordad que este nervio espinal se comunica con la cadena ganglionar del simpático, que son los ganglios paravertebrales, ¿vale? Por los ramos, unas ramos comunicantes. Entonces, de fibras simpáticas que vienen desde el tronco simpático vuelven a subir a la médula espinal y lo que van a hacer es seguir por un ramo recurrente,
¿vale? Van a volver a la médula espinal, igual que fibras nociceptivas del dolor, y lo que van a hacer es inervar al disco, el disco estará inervado, entran dentro del agujero vertebral y van a entrar en estos, van a inervar al cuerpo de la vértebra y van a meterse por estos agujeros. Vamos a ver cómo sigue el vídeo y lo vais a ver bien. Mirad, estos son los agujeros basivertebrales. Recordad que son para que las venas, que son los plexos venosos, puedan entrar dentro del cuerpo de la vértebra y recoger esa sangre neoformada, ¿vale? Además van a entrar arterias, son arterias basivertebrales. Entonces ahora fijaros, estamos otra vez dentro del canal vertebral en esta disección. ¿Y qué reconocemos? Reconocemos un ganglio espinal, reconocemos la raíz dorsal, la raíz ventral, y esa será la salida del nervio espinal y mucha grasa y la que he quitado para poder ver. Entonces, ahora vamos a ver y os voy a marcar este nervio, vamos a ver, este nervio que os marco ahí, este de ahí, es un nervio que ha entrado dentro y va a formar el nervio basivertebral. Este que está marcado con la flecha roja, ¿vale? Va a entrar dentro. Vamos a verlo, mirad. Este es el agujero basivertebral, foramen, entrando dentro del cuerpo de una vértebra. Aquí tenéis el ligamento longitudinal dorsal, ¿vale? Y grasa epidural. Vamos a seguir viéndolo, ¿vale? Este es el ligamento, por eso es duro, ¿vale? Es duro. ¿Vale? Ahí tenemos la grasa epidural, ¿vale? Y ahí tenemos el agujero que entra dentro, ¿vale? Entonces, en esta imagen podéis ver esto de aquí, es la arteria nutricia que va a meterse también por el agujero basivertebral junto con la vena, ¿vale? Ahí la tenéis. Esto es la arteria nutricia que entra dentro del cuerpo de la vértebra junto con la vena basivertebral, que es una extensión del plexo venoso. Entonces, fijaros, además, ¿qué es lo que entra junto con esa arteria? Fibras nerviosas. Esto es una histología en donde podéis ver el vaso y podéis ver ahí las fibras nerviosas siempre acompañando al vaso sanguíneo. Por lo tanto, cuando nosotros, ahí tenéis las fibras nerviosas, que eso van a ser fibras simpáticas que van a inervar al tejido con función hematopoyética, y fibras dolorosas que van a llevar información de dolor vertebral, ¿vale? Por lo tanto, siempre esas fibras nerviosas van junto con los vasos. Por eso las fibras nerviosas nosotros las veíamos así. Vemos el vaso, pero al hacer histología de este vaso es cuando vemos también, descubrimos que tiene fibras nerviosas, ¿vale? Entonces, volvemos a ver la disección, volvemos a entrar dentro. Esta es la hoja de la dura. Y recordad que la dura madre también está inervada. Y ahora podremos ver esas fibras. ¿Veis estas fibras nerviosas que vienen de un nervio espinal que van a inervar a la dura? Por eso, cuando nosotros tenemos una situación de una hernia de disco o algo que mueve la dura, estas fibras nerviosas mandan esa información de dolor, ¿vale? Estas son las fibras nerviosas que recogen la información de la dura. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos otra fibra nerviosa que va hasta la dura madre y que viene de un nervio espinal. Y todas esas fibras están en el espacio epidural. Veis que está rodeado por grasa. ¿Lo veis? Ahí lo está marcado con las flechas. Entonces, ahí tenemos otra vez, ese es el ganglio espinal, raíz dorsal, raíz ventral, ¿vale? Y vamos a ver otra vez una arteria nutricia. Son, van a ser ramas de las arterias espinales. Ahí la tenéis. Esta es la arteria que ha entrado dentro del canal vertebral y que se va a dirigir al agujero. Ahí tengo el de un lado y el del otro lado, al agujero basivertebral junto con las venas basivertebrales. Y recordad que junto a la arteria van fibras nerviosas simpáticas
y nociceptivas del dolor, ¿vale? Muy bien. Bueno, dicho esto, y si tenéis alguna duda, no sé, decídmelo, pero vamos a ver mecanismos de sostén de la médula espinal dentro del canal vertebral. Perfecto, doctor. Tengo acá dos preguntas. Dice, el doctor Diego nos dice, al tener arteria, vena y nervios, ¿se podría denominar como ilio? No, 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 el ilio sería la zona de la entrada, ¿vale? El ilio del riñón, es la zona de la entrada. No, porque aquí te refieres a lo que entra por el agujero basivertebral. No, no tiene ese nombre, no. Se llama arteria nutricia, vena basivertebral y las fibras nerviosas, que son, esto lo publicamos hace unos meses, un año en un trabajo, no sé, pero son fibras nerviosas que son simpáticas y nociceptivas. No, pero no recibe ese nombre de ilio, no, no, no sé. Perfecto, doctor. ¿Más preguntas? Y la doctora nos pregunta, ¿y el disco dónde se ve? Ah, ¿El disco dónde se ve? ¿En dónde? Espera, el disco este, ¿cómo lo veo yo en el vídeo? ¿Cómo se ve el vídeo? No, porque aquí solo me he centrado en la vena basivertebral, en el nervio, no, aquí no hemos, ahí está el disco, ese es el disco, pero yo no, en este caso, yo no encontré fibras que se dirigieran al disco, no las vi, no las vi, no las vi, lo que sí vi fueron las fibras que se dirigen, espera a ver si las tengo por aquí, las fibras que se dirigen a la dura, ¿vale? A la dura, que esto hicimos histología también, las fibras que se dirigen a la dura, pero fibras dirigiéndose al disco no las vi, pero evidentemente yo no las he visto en el perro. En humana está los trabajos, allí sí que los encuentran fibras que se dirigen al disco, porque el disco duele, evidentemente, los dolores discales. Pero esas no las vi, no vi fibras que fueran al disco, no, no. ¿Tenéis algo más? no, señor, por el momento eso es todo. Vale, gracias. Pues mirad, esto es muy importante, porque, a ver, imaginaros que la médula espinal es una bicicleta, no la rueda de una bicicleta. Por fuera tenéis la cubierta y dentro tenéis la cámara, ¿vale? Entonces, cuidado, la cámara depende de cómo pise la rueda, se puede pellizcar. Por lo tanto, esa cámara, que sería la médula espinal, tiene que estar muy bien sujeta dentro de esa bolsa que forma la duramadre y la aracnoides y encima dentro del canal vertebral. Entonces, para esto va a haber, mirad, imaginaros que estamos aquí, la hoja externa de la dura y la hoja interna de la dura. Recordad que la hoja externa es la perióstea. Pues esta hoja interna de la dura está sustentada dentro de la hoja externa por tejido conectivo. Estos se llaman los ligamentos meningovertebrales, ¿vale? O ligamentos meningovertebrales, porque son conexiones que hay y son muchísimo, o epidural ligaments también, ¿no? Epidurales, y son muchísimo más abundantes a nivel ventral, pero existen en todo, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto? Mirad, esto es muy interesante porque la médula espinal dentro del canal vertebral, para que no se pellizque, se mueve, se mueve. Y fijaros, en algunas zonas más que en otras. Mirad lo que aquí. Esto es la zona lumbar y torácica. Fijaros cómo en la flexión y extensión se va a mover. ¿Dónde lo vamos a ver más? ¿Cuál es la zona que más se mueve? ¿Qué más? La zona cervical, la zona lumbar, pero luego viene la zona cervical, ¿vale? Entonces, tenemos flexión, extensión. Entonces, si nos dirigimos a la zona, aquí es verdad que para poderlo ver, la he cortado, ¿vale? Yo he cortado esto. Una zona cervical, evidentemente se moverá menos, ¿vale? Pero fijaros, mirad, esto es la médula espinal con la dura madre, dentro del canal vertebral. Fijaros cómo se mueve. Se desplaza dentro en la flexión y en la extensión, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que al desplazarse dentro,
la bolsa de la dura tiene que estar anclada a la hoja externa de la dura y eso lo hace mediante los epidural o ligamentos epidurales o meningovertebrales, ¿vale? En algún trabajo de la Hunter también los describió. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a cortar la columna con la médula, ¿vale? A nivel cervical, ¿qué hago para poderlo ver bien? Elimino la médula espinal, pero dejo la dura madre, ¿vale? Fijaros la hoja interna. Entonces, al levantarla con las pinzas, vemos este tejido conectivo, que son los ligamentos epidurales, junto con mucha grasa, que es grasa epidural, y aquí son muy abundantes. A nivel torácico, repito el mismo procedimiento. Fija, estos son los senos venosos, ¿vale? El plexo venoso vertebral interno ventral. Quito y levanto con las pinzas abundante tejido conectivo, que sirve para anclar esa bolsa dentro. A nivel lumbar, más de lo mismo, más tejido, pero es menos abundante que a nivel cervical. ¿Por qué? Porque donde más se mueve es donde más anclaje tiene que tener. Por lo tanto, es a nivel cervical. A nivel ya final, pues también hay algunos, pero muchos menos, porque ahí tiene menos movimiento, sobre todo en las últimas lumbares y dentro del sacro. Ahí se moverá menos. En el gato, lo mismo. Ahí tenemos el caso de un gato. Fijaros, al levantar la médula espinal, fijaros la cantidad de epidural o meningovertebral ligaments que hay entre las dos hojas de la dura. Y esto le sirve, además, fijaros que estamos a nivel también cervical. Recordad la movilidad que tienen los gatos. Pues incluso tiene esta más para anclar muy bien esa bolsa dentro. Entonces, esto si nosotros lo vamos a ver, ahora, otra vez desde dentro, fijaros que este es el axis, aquí tengo el atlas, el diente del axis, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo ahora lo estamos levantando, esto es la hoja interna y fijaros que hay otros anclajes. Vamos a parar ahí, hoja interna de la dura, hoja externa, perióstea. Fijaros que a nivel de donde está el ligamento amarillo que une los arcos de las vértebras, fijaros que vuelve a haber un anclaje muy potente entre las dos hojas de la dura para fijar muy bien esa bolsa dentro, ¿vale? Vamos a seguirlo viendo y veis otro anclaje, ¿vale? Entre la C2, C3, otro anclaje más. Y fijaros la cantidad de ligamentos epidurales que hay, ¿vale? Por lo tanto, es muy necesario esta situación. Fijaros la cantidad de ligamento que hay. Son los epidural ligaments, ¿vale? Por eso, como habéis visto que la dura está inervada, si aquí hay algo que ocupa espacio y hace subir la dura madre, está estirando a estas fibras y evidentemente eso va a mandar señales de dolor, ¿vale? Ahora quisiera que vierais algo que es interesante y nos vamos a centrar en la zona que es más móvil, que es la articulación occipito-atlanto-axial. Por lo tanto, aquí tenemos el atlas y el axis con su diente y podemos ver el agujero vertebral lateral que sirve para que salga el C1, pero que también entre vasos sanguíneos. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a acelerar el vídeo. ¿Ves? Internamente, ¿qué veo? Internamente veo el agujero vertebral lateral, que recordad que es para el C1 y para que entren ramitas de la arteria vertebral, y otro agujerito que sirve para que en esa zona drene el plexo venoso también hacia la vena vertebral. Vamos a seguirlo. Esto es otra visión para que veáis cómo ese agujero que drena la vena está muy cerca del agujero transverso, ¿vale? Como es un perro, aquí tengo la incisura alar, ¿vale? Como es el caso de un perro. Entonces, fijaros cómo qué es lo que he hecho. Aquí he puesto cosas de colores. La arteria vertebral pasando por el agujero transverso, ¿verdad? Y luego dando la vuelta en la incisura alar para entrar por el agujero vertebral lateral, que es por donde sale el C1. Y aquí la vena vertebral, ¿vale? Entonces, vamos a seguirlo. Entonces, ahora lo que haremos ya es entrar dentro. Ahora estamos dentro.
Ahora estamos dentro, ¿vale? Estamos dentro del atlas, ¿vale? ¿Y qué veo? Es ese agujero que os he dicho antes. Aquí lo que he hecho ha sido eliminar el plexo venoso, ¿vale? Y veo, porque eso hay restos de sangre, y veo este agujero que servía para que drenase ese plexo hacia la vena vertebral. Y esto es el C1. Recordad que estáis dentro ahora del canal vertebral, ¿vale? Dentro del atlas. Por lo tanto, tenéis C1, ahí tendréis C2, y este es el agujero por el que drena el plexo venoso, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahí, evidentemente, como estáis en atlas, ahí tendréis el diente del axis que se ha metido dentro, ¿vale? Entonces, C1 y ese agujero que sirve para drenar, ¿vale? Entonces, lo mismo, el C1, ahí lo tenéis, recordad, y este es el agujero, ¿vale? Vamos a hacer... Y ahora lo que vamos a ver es, recordad, mirad, esto es el cerebelo, ¿verdad? Médula oblongada y médula espinal. Entonces, ahora lo que estamos es en el espacio subaracnoideo. ¿Veis? Ahí está, hay un nervio ahí. ¿Cuál puede ser ese tan largo? El accesorio. Las raíces espinales del nervio accesorio. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y este es el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, ahí arriba voy a tener la dura madre. Entonces, vamos a parar ahí. ¿Y qué tenemos ahí? Las dos hojas de la dura, la hoja externa y la hoja interna. Fijaros la cantidad de fibras que hay y aquí está muy adherido. Por eso aquí suele haber muy poca grasa. Y además hay un plexo que se llama plexo venoso vertebral interno dorsal. Si nosotros decimos que hay un plexo venoso vertebral interno ventral, es que hay un dorsal. Si no, no le pondríamos el apellido de ventral. Y eso es lo que hay arriba, que hay también un dorsal, pero que es más pequeño. ¿Vale? Bien, esto lo vamos a saltar y vamos a ir a la siguiente, porque si no se nos será un poco tarde. Mirad, ¿qué otros sistemas de soporte tiene la médula espinal? Pues mirad, tiene dos sistemas más. Aquí os he dibujado un esquema que sería la médula espinal, este cilindro verde amarillento, dentro de unos envoltorios. Uno, ¿cuál va a ser? El ligamento denticulado, ¿vale? Recordad que el ligamento denticulado, como veréis ahora, es un cordón, es un engrosamiento de la pía madre que va enviando denticiones o conexiones con la dura y está a los lados de la médula espinal. Por lo tanto, hace que la médula espinal esté soportada dentro. Pero tiene algo más. Ahora, entre la aracnoides y la pía, hay otro dorsalmente que recibe el nombre de septum posticum, que está muy bien estudiado en humana. Y en veterinaria también hay. Entonces, veis aquí cómo en azul os he dibujado la dura, en verde la aracnoides y en rojo la pía. Pues ese engrosamiento de la pía envía unas conexiones a la dura y hace que la médula espinal quede sustentada dentro de esta bolsa, ¿vale? Miradlo en la disección, podéis ver, uy, perdón, ahí podéis ver, ahí, esto, voy a parar, esto de ahí, este cordón blanquecino, es el engrosamiento de la pía que envía conexiones a la dura entre las raíces de los nervios espinales. ¿Vale? Ahí las tenéis, esas conexiones de ahí. ¿Vale? Y va a llegar sobre todo hasta L5, L6, depende. Ahí tenéis esas conexiones. ¿Vale? Eso es el ligamento denticulado. ¿Vale? Por lo tanto, aquí lo tengo, y aquí lo tengo a nivel torácico, ¿veis? Estas son las conexiones, ¿veis? Estas conexiones de aquí, esas de ahí. Entonces, a ver, volviendo a esto, recordad que la médula espinal, o esta zona, la zona occipito-atlanto-axial, que está formada por una sola bolsa sinovial, es una zona muy móvil y muy peligrosa. Fijaros cómo este es el hueso occipital, el diente del axis ha entrado en el atlas. Esto es el arco dorsal y el arco ventral del atlas. Vamos a ver. Esto es muy interesante. Esto va a salir pronto. Fijaros, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos el diente del axis, el atlas. Uy, perdonad, que volvemos atrás.
¿vale? El ligamento transverso del diente del atlas y el ligamento apical. Recordad que dentro del atlas está el C2, ¿vale? El C1 más o menos a nivel de la salida del agujero magno y luego el C3 está dentro del axis. Esta es la cisterna magna o cerebelo medular. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer. Estamos dentro del espacio subaracnoideo, pero a nivel del atlas dorsalmente, ¿verdad? Este es el arco dorsal del atlas. Fijaros todas las trabéculas que hay en el espacio subaracnoideo. Ahora vamos ventralmente, a nivel del diente, y podemos ver también todas las trabéculas que hay de tejido conectivo muy abundantes en el espacio subaracnoideo. ¿Vale? Bien. Pues ahora, y ahí fuera, en el espacio epidural, el seno venoso vertebral interno ventral. Y ahora volvemos dorsalmente y descubrimos algo que puede ser esto, porque te parece un vaso, pero allí no hay ningún vaso en el espacio subaracnoideo lateralmente, claro. Ventralmente está la arteria espinal ventral, pero ahí no. Eso es tejido conectivo, muy grueso, que viene desde la zona, fijaros, desde la dura madre a los lados, en la zona que se junta ya con el occipital. E incluso se extiende como un poco dentro de la cavidad del cráneo. Abrimos más el espacio subaracnoideo. Estamos a nivel de una salida de nervio, ¿verdad? Este es el espacio subaracnoideo. Y ahora lo que vamos a hacer, fijaros, este es el ligamento denticulado y esta es la unión con la dura, ¿vale? Esta es la unión con la dura. Pero resulta que si volvemos otra vez a donde hemos encontrado esta estructura fibrosa tan gruesa, hay que saber qué es. Y lo tienen todos. Y lo tenemos nosotros igual, los humanos. Mirad, esto no es más que el inicio del ligamento denticulado. La porción del ligamento denticulado a nivel dentro del atlas. Fijaros que es un cordón que está separado de la médula espinal y que solo va a estar unido, lo vais a ver ahí, que solo va a estar unido a ver si lo tenemos en algún sitio, a ver, solo va a estar unido por dos uniones. Una, la que teníais, esperad, a ver si lo vemos ahí. Este es el ligamento, fijaros cómo este ligamento luego se va a aproximar a la médula espinal, ¿lo veis? Se va a aproximar a la médula espinal y va a unirse a la pía madre. Ahí lo tenéis en esta imagen. Esto de aquí es la porción craneal del ligamento denticulado que está separado de la médula espinal a nivel del segmento C1 y C2 para luego unirse a la médula espinal como el ligamento que nosotros conocemos. Este es el nervio C2. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Entonces, mirad, eso es lo que te quería decir antes, al que me ha preguntado antes. Mirad, esto estoy a nivel de L5. ¿Veis cómo? Aquí únicamente es para demostraros que las últimas denticiones de este ligamento se dan entre el L5 y la raíz L5 y L6. Pero ¿veis cómo? ¿Veis? Esto es la porción inicial de la raíz que está dentro de la misma bolsa, pero luego ya se mete por un agujerito y tiene su propia bolsa fuera ya de esa bolsa que engloba la médula espinal. ¿Vale? Ahí está la respuesta a esa pregunta que os decía. Y luego, entre L6 y L7 ya no hay conexiones de ese ligamento epidural. De hecho, porque probablemente ya no le hace falta, porque las propias raíces habéis visto que rodean tanto a la parte final de la médula espinal que ya no necesita ningún sustento. ¿Vale? Uy, perdonad que he vuelto al principio. ¿Vale? Entonces, vale, pues ya tenemos eso, pero aún así esa médula espinal queda muy, muy, muy expuesta. Otra vez, el C1, ¿verdad? Que sale por el agujero vertebral lateral y ahí tenéis el inicio del ligamento denticulado. Entonces, hay un ligamento más, que esto no está en ningún texto. Y es un ligamento muy pequeño, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Vamos a hacer un corte transversal. Veis cómo está ahí el espacio subaracnoideo, es muy grande. Entonces, esto lo tenéis en el libro también, de Neuroanatomy of the Dog.
hay un ligamento, hay tejido conectivo, que lo hemos llamado dorsolateral ligament, de unos 2 milímetros, es muy, muy pequeño, a nivel de C1, C2. ¿Veis todo el espacio supraracnoideo, lo grande que es? Esto de aquí que tenéis es cuando la unión entre la arteria espinal ventral y la arteria basilar que forma una estructura tipo rombo. ¿Vale? Y entonces esto dices, ¿y para qué sirve? Pues es muy interesante para qué sirve. Porque como resulta que aquí, recordad que no hay ese ligamento, el ligamento denticulado, porque no está aquí, no hay este sistema de suspensión, necesita haber otro dorsalmente. Y ahí lo tenéis. Ahora lo veréis en un vídeo para cómo sustenta. Ahí lo tenéis. Mira, este es el ligamento dorsolateral. ¿Veis? Este es el sistema de suspensión de la médula espinal dentro del espacio subaracnoideo a nivel dentro del atlas. ¿Por qué dentro del atlas? Porque resulta que ventralmente puede pellizcarse esa médula espinal. Por eso necesita estar sustentada dorsalmente. ¿Vale? Y en histología, ahí lo veis, ese es el ligamento denticulado. Ahí tenéis con Luxol fast blue, que eso es tejido conectivo. Esta es la dura, ahí tengo la aracnoides y la pía madre, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos también una colección de tejido fibroso que forma el septum posticum. ¿Qué es el septum posticum? Pues el septum posticum es una colección de banda de fibras que está situada entre la pía y la aracnoides en la porción más dorsal de la médula espinal, dentro del espacio supraracnoideo. Por eso se llama septum posticum. En humana está estudiado y en algunos individuos se extiende a lo largo de toda la médula espinal. En cambio, en otros, solamente en algunas zonas. Y hay personas que casi no tienen. Entonces, lo hemos estudiado en el perro y hemos hecho diferentes cortes. Y fijaros cómo en algunas zonas sí empieza a haber, sobre todo a nivel de T12 o a nivel de L4, una gran cantidad de fibras en el espacio subaracnoideo, ¿vale? Son todas estas de aquí. Y fijaros que a nivel de L4 hay muchas, a nivel de L7 también. En cambio, en T9 casi no hay. Y esto es una de las razones por las cuales también en humanas se explica la presencia de quistes subaracnoideos de situación dorsal a la médula espinal y con frecuencia localizados también en zonas donde hay mucho de ese fibras que forman el septum posticum. Mirad, L7, L4, L7, etc. Y puede ser una de las razones por las cuales ese incremento de fibras dé lugar a una cavidad que se llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces, a ver, no sé cómo vamos de tiempo, andamos. Me toca 1 hora, me extenderé 5 minutillos más, pero no mucho más, ¿vale? Para no cansaros. Entonces, volvemos a esta zona, que es una zona delicada, que es una zona en donde nosotros vamos a sacar una de las zonas en donde se hace una extracción de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Entonces, tras tomar los puntos de referencia, que ya sabéis, ¿vale? Entre la protuberancia occipital externa, las alas del atlas, vamos a ir a atravesar la membrana atlanto-occipital dorsal. Y ahí metemos la aguja, ¿vale? Entonces, la pregunta es que supongo que os ha pasado muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Sale sangre. Y dices, sale sangre, tengo que volver a repetirlo. Y una de mis preguntas ¿era sangre arterial o venosa? Porque esto es muy importante. Pues resulta que vamos a ver las disecciones. Lo que vamos a hacer ahora esto es un esquema, vamos a ver esa zona, ¿vale? El axis, el atlas, ¿verdad? El hueso occipital, hemos puesto sacamos, veis la médula espinal, esto ya lo conocéis bastante bien, sacamos y este es la cisterna magna, ¿vale? Donde donde vamos a hacer la punción, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la cisterna, este es el C1, ¿vale?
¿vale? Fijaros que el C1 está saliendo muy, muy, muy cerquita del agujero magno, ¿vale? Y esta es la cisterna magna o cisterna cerebelo-medular, ¿vale? Bien, entonces, tened en cuenta que esto es muy peligroso. ¿Veis? Esta es la cisterna magna. Mirad, recordad que hay algunas patologías en las cuales puede haber una subluxación o una luxación del diente del axis, ¿vale? Entonces, mirad que este es el movimiento. ¿Veis? Fijaros cómo el diente del axis aplasta el atlas, ¿vale? En la flexión y se relaja en la extensión. Recordad que todo esto es una sola cavidad sinovial, ¿vale? Occipito, atlanto, axial, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasaría en una luxación o subluxación? Pues pasaría esto. Vamos a verlo. La cisterna magna, ¿verdad? Ahí la tenéis. Pero esto es lo que pasaría en una luxación, ¿verdad? Cuando se separa el diente del axis, se daña la médula espinal dentro del atlas. ¿Veis? Este es el arco dorsal y el arco ventral. Mirad cómo en la flexión, sobre todo, se daña la médula espinal, ¿vale? Entonces, bien, vamos a abrir el arco del atlas y del axis, ¿vale? Y vamos a ver qué encontramos. Encontraremos cosas que ya hemos visto. Al levantarlo, fijaros que fijaros en el espacio epidural, fijaros la cantidad de adherencias que hay, que es normal, ya lo sabemos, para que quede bien la médula espinal, y vamos a parar ahí, entre los arcos, entre el arco del axis y del AC3, mira lo que hay aquí. Aquí había, ya lo hemos visto antes, muchas uniones entre las dos hojas de la dura, pero además encontramos una vena arqueada, ¿vale? Es esa de ahí. Si ahora nosotros repetimos esto y lo hacemos, levantamos la parte dorsal del arco dorsal del atlas, fijaros, hemos roto aquí la membrana atlanto-occipital dorsal. Lo que veo es dura madre dentro, ¿vale? Veo la dura madre. Entonces ahora ¿qué veo? Perdón. Veo el plexo venoso vertebral interno dorsal, que es mucho más pequeño que el ventral y sobre todo es más abundante a nivel de la porción más rostral cervical. Y veo la primera vena arqueada, y esto es la zona es la zona que nosotros vamos a lesionar al meter la aguja. Ahí la tenéis, ¿vale? Es esa zona de ahí. Entonces, ahora lo veréis no sé si en este vídeo o en el siguiente. Este es el C1, ¿verdad? Este es el C1. Ahí estaría el agujero vertebral lateral, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, en el siguiente, probablemente, perdón, en este. Mirad, fijaros, este es el borde anterior del atlas, ¿vale? Ahí tengo el hueso occipital. Después de eliminar la membrana atlanto-occipital dorsal, yo estoy viendo la dura madre y que yo tengo que atravesar con la aguja y ahí tengo la primera vena arqueada. Mirad. ¿Y dónde está esa vena? Muy cerca del borde anterior del atlas. Fijaros, ahí la tenéis. Por eso mismo, si al introducir la aguja la introducimos muy cerquita del borde anterior del atlas, es muy fácil lesionar esta vena, la primera vena arqueada, que es esta de aquí, ¿vale? Es esta de ahí. Por lo tanto, ahí la tenéis, ¿vale? Fijaros lo cerquita que pasa del borde anterior del atlas, ¿vale? Entonces, ahora quisiera, ya creo que estamos ya acabando, enseñaros algo que es, bueno, evidentemente, mirad, antes de esto, veis el hueso occipital con el base occipital, el atlas, mirad lo que es eso. Esa es la primera vena arqueada, ahí la tenéis. La segunda vena arqueada, fijaros dónde están situadas, ahí, ¿vale? Entre las dos hojas de la dura.
¿vale? El espacio subaracnoideo, la cisterna magna o cisterna cerebelomedular, el diente del axis, el atlas y el base occipital. Y esta es la cavidad sinovial de la articulación occipito-atlantoaxial. Pero fijaros en esto que hay aquí. ¿Veis ahí una estructura blanquecina que está dentro de la articulación? Esto recibe el nombre de meniscoide. ¿Y qué es eso? Pues mira, nosotros lo hemos visto varias veces, lo hemos analizado histológicamente y es prácticamente grasa, es tejido graso. ¿Y para qué sirve? Sirve como un amortiguador. A veces se puede encontrar entre las facetas articulares de las vértebras, pero con frecuencia lo vemos ahí. Claro, entonces lo que vamos a ver es este meniscoide y sobre todo, ¿para qué sirve? Y lo que vamos a hacer es ahora ir a más aumentos, base occipital, atlas, diente del axis. Recordad, este es el ligamento apical del diente del axis. Y ahora vamos a ver esto en movimiento. Habéis visto que cuando se flexiona, el diente del axis empuja al atlas hacia adelante, hacia el occipital. Lo habéis visto en el otro vídeo, ¿vale? Entonces, fijaros qué es lo que ocurre. ¿Y para qué sirve el meniscoide? Es un amortiguador. Mirad, en la flexión, como el diente del axis empuja al atlas, este tiene el amortiguador para no chocarse con el base occipital. Por eso, la presencia de este tejido que recibe el nombre de meniscoide y que está referenciado en la literatura, ¿vale? Pero aquí lo vemos su función en un vídeo, ¿vale? Recordad la estructura esta, o sea que no os asustéis cuando la podáis ver casualmente, decir, pues mira, he encontrado esa estructura, ¿vale? De acuerdo, evidentemente esto habrá que verlo, pues eso, en un T1, porque en el T2, como a veces como son fast o turbospineco, también brilla el tejido graso y como esto brilla porque es líquido sinovial, ¿vale? Pues yo creo que con esto he terminado. Voy a dejar de stop sharing y si queréis hacer preguntas, creo que he hecho la hora, porque era la hora más los 5 minutos de la introducción. He procurado no extenderme mucho. Perfecto, doctor. Tengo acá ya varias preguntas. Vale. La doctora me pregunta, ¿el ligamento amarillo es el ligamento ventral? No, es es el ligamento que hay entre los arcos de las vértebras. Vale, entre los Y arcos. listo. Y me pregunta acá, ¿existen características anatómicas de fijación que mencionan la médula espinal que puedan explicar por qué la siringomelia es más frecuente en los segmentos cervicales, cervicotorácicos y toracolumbares? A ver, a ver, es complejo. Eh, ¿Por qué es más frecuente allá? Yo os puedo mirarlo y ahora os puedo dar alguna idea, ¿vale? Pero lo puedo hacer y en el próximo lunes intentar contestar mejor que intentar ahora salir. Evidentemente, lo que sí es verdad que sí que eso muchas veces es el resultado de una mala circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Líquido cefalorraquídeo, la mala circulación a veces ocurre sobre todo a nivel cervical. Y, a ver, esto yo tenía unos trabajos, pero no los encuentro y además tiene mucho sentido. El líquido cefalorraquídeo no solo porque se dice, se forman los plexos coroideos de los ventrículos, ¿vale? Y circula por los ventrículos, va al cuarto, sale fuera y luego continúa por el canal central. Vamos a ver, sí, pero no, porque también hay formación de líquido cefalorraquídeo desde el canal, desde el tejido ependimario del canal central hacia el canal central y este tiene que vehicularse hacia adelante. Pero a esta pregunta voy a intentar responderla mejor el lunes, ¿vale? O sea, ¿por qué es más frecuente la siringo y la hidrosiringomialia a nivel cervical, ¿vale? Que a nivel lumbar, ¿vale? Espera Listo, que dice, me la apunto y lo... sí, vale, a nivel... listo.
Sí, sí, no es que yo prefiero hacer esto, ¿vale? A ver, la respuesta no lo sé, me parece una gran respuesta, pero te lo voy a mirar. Perfecto, doctor. La doctora Angélica nos pregunta, ¿el movimiento de la médula es mayor cuando se promueve el movimiento de flexión y extensión del cuello, a diferencia de de la lateralización del mismo, o se mueve igual independientemente del movimiento? Yo creo que se mueve igual cuando mueves hacia los lados que flexión y extensión. Lo que pasa que, claro, aquí yo lo he hecho en flexión y extensión. Acá, para responder a la pregunta correctamente, debería coger otra vez varios cadáveres, volver a cortarlos y moverlos lateralmente. ¿Vale? Entonces te podría decir cómo se mueve, pero yo creo que se mueve igual, ¿vale? Cuando la mueves. Listo. Y por último, dice, ¿hay alguna reacción entre los agujas ventrobasilar y los nódulos de Schmorr? Pues no sé. No sé si lo estoy leyendo mal. Ah, No, no lo sé. Vuelve a repetir, que no me enteraba. ¿Hay alguna dice, relación? ¿hay alguna reacción Ah, reacción. entre los agujas ventrobasilar y ¿Qué los es lo? nódulos? Un momento, ¿el que has dicho ventrovasilar? Es que no sé, dice agujas, no sé si será agujas. No sé si el profesor, No tengo ni idea. el doc pueda corregir bien qué era lo que quería decir. No lo sé, no sé lo que es. Sí, sí, sí. Y luego dice, y los nódulos de Schmorr. No sé lo que son. No sé Listo. lo que Bueno, son. entonces, mientras el doc nos dice ahí, nos llega una pregunta adicional. Dice, sé que de pronto hace más parte de histología, pero ¿sabes si en veterinaria existen láminas de Rixit en la Sí, sustancia gris sí, medular? sí, 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 sí. Sí, sí. Y si miráis el libro Neuroanatomy of the Dog, allí están las láminas de Rexen. Esto un día sí, pero ahora ya, claro, estas serán las tres charlas de esto. Pero es que esta, yo creo que hablar de las láminas de Rexer y todo esto es mucho mejor, más que describirlo anatómicamente, hacerlo a través de vías y darle un sentido, ¿vale? Por eso esto es otra charla que yo la tengo dentro de sistemas sensorimotores. Oh, ay, tenía el micrófono cerrado. Listo, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que voy a copiar y pegar la pregunta que quedó ahí pendiente. Si algo Vale, el doctor me la puede enviar por sí, interno después para vale, hacerla mejor. Y agradezco a todos por su asistencia y muchas gracias, doctor, por la conferencia de hoy. muy bien, Y como siempre les recuerdo que a todos aquellos que tengan dudas pueden enviarlas al mail del diplomado o al número de WhatsApp, sobre todo aquellos que están viendo esta conferencia en diferido. Nos ujú, vemos en la próxima sesión el día 30 de octubre con la conferencia Anatomía Neurovascular del Encéfalo y la Médula Espinal a cargo, continuando con el doctor. muy bien, pues Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Acá están todos los vale. estudiantes dándole las gracias.